Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Torrego, aquí analista de la firma de inversiones de XTB, Xtrade Broker. Si nos podéis ir confirmando que el audio y la imagen es correcta para empezar este morning meeting del viernes 7 de septiembre de 2018. Roberto, Félix, Javier, David, Pepe, Virgilio, Francisco, me confirman que todo es correcto. Vamos a iniciar este morning meeting. Como tenemos en las pantallas de XTV, vamos a empezar viendo los datos más relevantes que marcarán la sesión de hoy. Datos de empleo en Estados Unidos a las 2:30, el dato más relevante de la semana. Se espera que se reduzca la tasa de desempleo en Estados Unidos al 3,8% de un dato anterior del 3,9%, que crezcan las solicitudes de empleo de 157.000 a 199.000. Datos buenos de empleo en Estados Unidos que pueden provocar presiones salariales. Esto provocaría presiones inflacionistas y sobre todo va a haber movimientos en las divisas, en los cruces que tengan relacionados con el billete verde, con el dólar, también en productos de renta fija y en menor medida en las bolsas, pero también tendrán su impacto, ¿no? A lo largo del día de hoy. Sesiones con correcciones en los índices. Esos factores de incertidumbre en los países emergentes, esas tensiones comerciales, están afectando en mayor medida a los homólogos europeos, como estamos viendo en pantallas el Eurostock, ¿vale? Retrocediendo desde esos máximos de los 3.700 puntos a los 3.300, en menor medida a los homólogos europeos americanos, que no tienen tanta dependencia a esos países emergentes. Vemos como el Standard & Poor's, la sesión de ayer bajista, a final de la sesión intentó recuperar las pérdidas. El futuro del día, el día de hoy, testeando esa zona pivote entre los 2.865 puntos, 2.880 puntos. Antes podría ser, como estamos viendo aquí, una zona de resistencia, y ahora podría actuar como zona de soporte. Buscaríamos seguir con esa directriz de medio plazo alcista. Muchos son los inversores, mucho es el ruido que se escucha en el mercado de que hay incertidumbre, pero a pesar de ello nos encontramos en zona de máximos para los homólogos americanos. Nunca debemos olvidar que la tendencia de medio plazo, como vemos aquí, es alcista. De no perder esta tendencia, nosotros seguimos siendo positivos, aunque podría perder ciertos niveles, irnos a estos niveles de los 2.800 puntos, que coincida con un toque en esa directriz de medio plazo de agravarse la situación, porque Estados Unidos se encuentra en un déficit comercial respecto a China, pues en cerca de máximos, y eso puede provocar nuevas presiones, nuevas tensiones comerciales. Se puede imponer nuevas medidas arancelarias que puedan lastrar los mercados. Eso en cuanto a cómo están cotizando los homólogos americanos. Vamos a hacer un repaso por los europeos. Vemos el DAX alemán, el industrial. Conocimos la salida esta semana de un banco
de uno de los componentes de un banco alemán, perdiendo esa directriz de medio plazo que pueda llevarnos no pues a nuevos si trazamos Fibonacci desde su último impulso alcista podríamos esperar no ver al DAX en los 11.700 puntos, de haber nuevas tensiones comerciales. Aquí sí que intentaría buscar el movimiento que esperamos pueda ser el siguiente. Mayores correcciones al 38.2 y desde ahí un pullback a la directriz de medio plazo. Veremos si llega a producirse. Vamos a introducir un indicador. El RSI todavía justo testeando la zona de sobreventa. Esperaría alguna corrección con esas nuevas tensiones del mercado. Para aquellos que estuvieran colocados alcista, debemos vigilar ese 38.2 porque de perder esos niveles sí que es una zona clara de soporte previa en los 11.800 puntos. Debemos vigilar, pensamos que desde ahí sí que pueda rebotar, pero de perder estos niveles se agravaría la situación para el caso del DAX. El IBEX 35, el selectivo español, uno de los más castigados. Veníamos si marcamos un gráfico diario, en una tendencia claramente bajista, con varios apoyos a esa parte baja. Pensábamos que el nivel de 50 de Fibonacci podía soportar, que era con un toque de una parte baja, coincidía además en una zona clave de soportes. Estamos viendo perforaciones, pensamos que el IBEX también puede agravar la situación y esperamos un movimiento hasta el 61.8 y desde ahí que coincida con un toque la parte del canal bajista y desde ahí sí buscar recuperaciones, tomar posiciones al 61.8. Esos serían los movimientos que esperamos que se produzcan en estos índices. El parisino, el francés, cotizando cerca del 61.8 de Fibonacci, pensamos en alguna corrección pueda llegar en estos niveles. Sí que buscaría ya tomar posiciones alcistas de cara al último trimestre del año. A final de año pensamos que los índices puedan tener un buen comportamiento porque el escenario macro es bueno, crecimientos en Europa buenos, en Estados Unidos no llegan presiones salariales, no vemos presiones salariales. Veremos una reunión del Banco Central Europeo de cara a la siguiente semana. ¿Qué hoja de ruta nos marcará Mario Draghi? A ver si tenemos nuevas pistas de cuándo se producirá la primera subida de tipos, ese cambio, ese giro de política monetaria en Europa, donde vemos ya en América que estaban más avanzados. Veremos en septiembre una nueva subida, parece descontada, ya sería la tercera del año, y veremos si al final del año, en la última reunión en diciembre, tiene una última subida de tipos llevada a cabo por parte de la Fed. En los homólogos asiáticos vemos también correcciones que parecen en la última sesión intentar corregir. Mínimos para el Hansen que no veíamos desde
2017. Y vamos a pasar al resto de activos, las commodities, materias primas. Que vimos testeando, ahora parece que estamos entrando en otro canal. Vamos a dibujarlo. Parece que entraremos en un canal lateral. Pensamos que en XTB, pues para el caso del Texas, el americano, se pueda mover en esta franja, en la franja de los $75, 65. De ver apoyos, un nuevo apoyo en esta parte baja, sí que tomaría posiciones, y aquellos que estéis, intentaría buscar deshacer parte de mi capital en esa zona de los 75 en primer lugar. Lo mismo ocurre para el Brent. Intentaría buscar después de que esas tormentas en Sudamérica, pues se disiparán ese peligro, ¿no?, de lastrar nuevos los yacimientos, pues al final presionaron el precio del crudo al alza, tocando esa zona de máximos de los 80, ligeramente con correcciones. Esperamos caídas a esta parte baja nuevamente. Aquí sí que buscaríamos nuevas entradas con vista, digamos, a que se mantenga en este canal lateral entre los 80 y los 71. Para el caso del oro, vimos esa ruptura del canal alcista con objetivos se llegaron a cumplir de la parte alta. Ahora esperábamos aquí dibujados ese movimiento. La tensión comercial puede hacer un throwback a esa línea de tendencia de largo plazo, y desde ahí pues quizá buscar correcciones. Ese sería el movimiento que esperaríamos de la onza de oro. Un pullback a esa directriz de medio plazo. Si queremos ser alcistas, tenemos oportunidades también en el café de largo plazo. Nunca hemos visto, vamos a analizar un largo plazo en el café. Estamos en zonas interesantes, no vividas pues, desde 2013, zonas interesantes que desde aquí pensemos que puede haber recuperaciones en las materias primas agrícolas. Largo recorrido alcista para las materias primas agrícolas. Si nos vamos al mercado de divisas, dibujábamos en el seminario del viernes previo pues un pullback a esa directriz de medio plazo que había perdido el euro dólar. Interesante tomar posiciones. Datos de empleo hoy,
pensamos en fortaleza del billete verde respecto al resto de divisas, una política monetaria más avanzada también por parte de la Fed, presiones salariales, presiones inflacionistas en la economía americana, pensamos que pueda llevarnos este cruce a cotizar ese 61.8 de Fibonacci cercano al 1. El 1.11.5, 1.12. Ese sería el objetivo marcado de aquí en un medio plazo. Aún más podemos esperar algún fortalecimiento del euro. Intentaría buscar esta zona de medio plazo. Vemos como el dólar había perforado esa zona de resistencias, está testeando una zona pivote que era zona de resistencias claras, una perforación, ha habido un throwback a esa zona pivote. Buscamos fortalecimiento del dólar con un objetivo de 61.8 desde su último movimiento correctivo. Ese sería el objetivo que tendríamos del dólar con respecto al resto de divisas que componen la cesta de este índice. Eso cómo están cotizando los mercados. Bueno, las noticias, pues bueno, esos datos de empleo que marcarán la jornada, esos factores que están lastrando los mercados. Siguiente semana, reunión del BCE. Lo más importante de los mercados, pues bueno, ese desenlace de las tensiones comerciales en los que el déficit con respecto a China en Estados Unidos se encuentra en máximos y probablemente haya nuevas medidas arancelarias. Veremos qué impacto nos dejan en los mercados. A pesar de ello, pues los homólogos americanos se encuentran en máximos. Vamos a dejar turno 5 minutos para el consultorio de preguntas, dudas, si queréis que analicemos algún otro activo. Me pregunta Pepe por el dólar americano frente al canadiense. ¿Qué índice asiático se asemeja más al DAS? Me pregunta Virgilio. Y si podemos comentar, Juan de Dios me pregunta por el italiano. Perfecto. Vamos a comenzar con el dólar, con el billete verde americano frente al canadiense. Conocimos datos previos la semana pasada de un dato de PIB en Canadá ligeramente inferior, bueno, peor de lo esperado. Hoy los datos previsiblemente buenos de Estados Unidos. Nosotros somos optimistas con el billete verde, con respecto a la mayoría del billete verde. Vemos esa escalada del billete verde, esa tendencial alcista. Posiblemente nos encontremos en una zona lateral. Habíamos tocado una zona de soporte en 1.28 y pensamos que el objetivo, como veníamos marcados,
sea alcista, buscaría esa zona, el 1.33.4. ¿Vale? Después de soportar bien en el 38 punto. Nunca debemos olvidar que la tendencia es alcista, ¿vale? Si lo marcamos con una zona, quizá pues veamos algún apoyo a esa tendencia bien marcada, un nuevo apoyo en la zona de soporte. Eso para el caso de la de divisas que me preguntabais. Vamos a los índices, me preguntaban por el italiano y que si alguno se asemejaba, algún asiático se asemejaba al DAX alemán. Vamos a ver los índices. Pues la correlación, vamos a añadir al índice de referencia chino. Vemos como la correlación no es perfecta, pero existe correlación positiva. En ese caso, cuando el índice, la composición es muy parecida al final de todos los índices, lo único dependiendo de qué sectores sobreponderan más en el DAX, sobre todo tiene componentes industriales. El Hansen pues será un índice ligeramente más tecnológico. Pues sí que estamos viendo correlación, pero la última corrección ha sido más agravada por esas tensiones comerciales, como vemos en China que en Europa, ¿no? En ese caso. Sí que vemos cierta correlación, no es perfecta, ¿vale? Como vemos aquí. Sí que existe esa correlación. Si vemos desde aquí, trazamos cuando empieza a subir. Al final, todas las compañías, las multinacionales que cotizan en los mercados, al final están muy diversificadas, tanto geográficamente como en producto, y eso lo que provoca es que estemos en el funcionamiento de una empresa sea el funcionamiento pues de cómo funciona la economía global, ¿no? Con sus peculiaridades, pero al final las empresas están muy internacionalizadas y prácticamente la correlación es positiva. En el caso del índice italiano, vemos como esa incertidumbre política, esas tensiones comerciales, esa incertidumbre de los países emergentes ha llevado al italiano, uno de los índices también más castigados en los mercados bursátiles, pues a cotizar cerca del 31.8. La tendencial parece que se encuentra ahora mismo testeando, podría ser un apoyo a esa directriz, ¿vale? De perder esa directriz sí que se agravaría la situación y buscaríamos el nivel 50, el nivel 61.8 como objetivos. De soportar esto, sí que pensamos que puede haber recuperaciones, pues en primer lugar a esa zona. Todo va a depender pues de ese desenlace de la guerra comercial que puede seguir lastrando por los presupuestos también en Italia en cuanto al gasto público, que parecen que puedan llegar a un acuerdo. Veríamos una recuperación. De no haber esos acuerdos, las correcciones continuarían para el caso del FTSE italiano. Esto ha sido todo en cuanto a los mercados. Este morning meeting del 7 de septiembre
de 2018. Si tenéis alguna duda, podéis consultar si sois clientes a vuestros gestores personales. Desearos suerte en vuestras inversiones y nos vemos en próximas entregas. Un abrazo a todos.